parto, semanas, trimestres, fecha de parto probable y que no siempre nos cuadra. Hoy en nuestra clase número 5 vamos a hablar de las cuentas en el embarazo. Bienvenida mi querida colega, mucho gusto. Mi nombre es Linda Utria, soy mamá y médica integrativa, educadora en salud prenatal. Mi propósito es acompañarte a decidir cómo cuidarte y cuidar de tu bebé, creando salud en preconcepción y gestación, porque la creación de nuestra salud es un proceso que inicia desde antes de nacer e incluso desde antes de ser concebidos. Y yo creo que vale la pena empezar desde el principio. Bienvenida entonces a nuestra clase número 5, semanas, trimestres, fecha de parto, las cuentas en el embarazo. Y vamos a empezar por definir para qué medir la duración del embarazo. ¿Cuál es la necesidad de establecer un tiempo, de medir el tiempo de duración del embarazo? Entonces, mira, siempre te voy a decir, y me vas a escuchar esto muchas veces, que la vida existe desde que existe la vida, ¿verdad? La gestación es una experiencia universal y todos existimos gracias a que alguna vez habitamos en el cuerpo, en nuestra habitación VIP, en el útero de una mujer que nos gestó. Entonces, digamos que históricamente se venía observando la gestación. Imagínate esa mujer en los inicios, el momento del parto la tomaba de pronto por sorpresa y poco a poco se fue viendo como esa necesidad de establecer una duración estimada o de saber por dónde íbamos y cuándo nos estábamos acercando al momento del parto. Entonces, la medición de la duración del embarazo surgió, digamos, desde esa necesidad de observación natural innata en el ser humano y ha venido cambiando. Entonces, se utilizaban que las lunas, que los meses solares, dependiendo pues de las culturas, había como muchas formas. Y hoy en día hay una forma estandarizada establecida en semanas. Medir la duración del embarazo nos va a ayudar en forma global, yo lo veo así, porque orienta la toma de decisiones, tanto para ti como mujer gestante, como para el lado de los equipos proveedores de la atención en salud. Orientar la toma de decisiones porque saber cuántas semanas de gestación tienes nos permite entonces establecer esa probable fecha de parto, que ya ahorita vamos a hablar de qué es lo que trata esto, y poder ir definiendo los momentos para la realización de las pruebas de tamizaje, para la interpretación de los resultados también, por ejemplo, para la toma de decisiones clínicas, cuando estamos, por ejemplo, frente al manejo expectante de una preeclampsia y necesitamos saber dentro de ese seguimiento cómo vamos, en qué semana de pronto ya vamos a tomar la decisión de finalizar, etcétera. Entonces, mira que tener esa información es importante. Y para nosotras como pacientes, para ti como mamá gestante, saber las semanas en las que estás, ir haciéndole ese seguimiento a la duración de tu embarazo, también te permite tomar decisiones, planificar eh, ese viaje que tienes pensado, cuándo vas a dejar listas las cosas, de pronto en tu trabajo, en tus compromisos, para cuando ya se está acercando el nacimiento de tu bebé. Eh, para tomar decisiones en relación a cómo quieres vivir esa experiencia y cómo la vas a ir transitando a medida que va transcurriendo. Entonces, medir la duración del embarazo es importante para ambas partes, es necesario, se vio esa necesidad históricamente y digamos que la forma del sistema más aceptado en la actualidad es en semanas, ¿cierto? La medida en semanas. Ahora, ¿cuánto dura un embarazo humano? ¿Cuánto dura? En promedio, si tú buscas la respuesta a esta pregunta, vas a encontrar que en promedio un embarazo humano debe durar 40 semanas, que es alrededor de 280 días. Pues realmente el embarazo dura
entre 37 a 42 semanas, ¿sí? Hay un punto medio que son 40 semanas, pero el tiempo, digamos, establecido en que tu bebé ha alcanzado un grado de madurez que le va a permitir poder adaptarse a la vida extrauterina, a esa nueva vida por fuera de ti, se ha estimado que es la semana 37. Y de ahí en adelante puede continuar su proceso de maduración hasta que espontáneamente tome la decisión de nacer en semana 42. Entonces, el embarazo humano dura entre 37 a 42 semanas con una media de 40 semanas. Ahora, ¿cuáles son los trimestres del embarazo? Entonces, como su nombre lo dice, trimestre es un periodo de duración de 3 meses. Entonces, esas semanas del embarazo las hemos dividido en un periodo estimado de 3 meses que consideramos trimestres. Y de ahí surgen los famosos 3 trimestres del embarazo. Aquí hago una cuña paréntesis, la maternidad en general, hablamos de 4 trimestres. El trimestre cero, que serían los 3 meses antes de la concepción, que es esa oportunidad que tenemos de prepararnos para el embarazo en la etapa preconcepcional, los 3 trimestres del embarazo, de la gestación, y el 4 trimestre que se considera el posparto. Entonces, en cuanto a los trimestres del embarazo, el primer trimestre iría hasta la semana 12 aproximadamente, el segundo trimestre de la semana 12 hasta la semana 28 y el tercer trimestre desde la semana 29 en adelante hasta el día del parto, del nacimiento de tu bebé. Estos trimestres eh, yo les he dado a lo largo de mi experiencia trabajando con población gestante como médica de control prenatal y en los últimos años en educación prenatal, eh, les he dado una denominación y al primer trimestre lo llamo confusión extrema. Te voy a contar mis definiciones y quiero que me cuentes en comentarios en qué trimestre del embarazo estás basándote en estas definiciones. Confusión extrema, porque confusión es algo que podemos vivir a lo largo de todos los trimestres e incluso durante el desarrollo de todo este viaje de la maternidad. Yo en este momento no estoy viviendo los mismos retos del inicio de la maternidad, ya pasé hace rato por ahí, pero todavía de vez en cuando me siento bastante o un poco confundida con algunos retos y algunas situaciones, ¿cierto? Entonces, extrema porque ese primer trimestre, ese momento en que nos damos cuenta de que estamos en embarazo, y empiezan como todas las dudas y todas las cosas, ¡pum!, a pasarnos y a llenarnos en nuestra mente como muy rápido, ¿cierto? Y nos sentimos así, confundidas, pero en exceso. Mucha información, todo el mundo como opinando, nos sentimos raras, aparecen síntomas, empezamos de pronto los controles prenatales, que estos exámenes, que la ecografía, que una cosa, que la otra, entonces uno como que se siente más perdido que embolatado, muy confundido, por eso para mí el primer trimestre es de confusión extrema. El segundo trimestre seguimos igual confundidos, pero aquí siento que baja un poquito, un poquito porque no desaparece eh, como toda esa rapidez o todo ese vértigo del primer trimestre y entramos en lo que denomino la luna de miel. No porque sea maravilloso, perfecto, corintellado, color de rosas estas semanas, porque igual va a haber sus retos, sus momentos no tan chéveres, pero en estas semanas es como que yo siento que se acrecienta ese amor, ese idilio con nuestro bebé. En este trimestre sentimos por primera vez, por ejemplo, los movimientos de nuestro bebé a medida que empieza a moverse, se sigue moviendo más y vamos conociendo su patrón de movimientos. Entonces eso como que es demasiado hermoso, demasiado bonito. Y además pasamos a sentirnos y a vernos como embarazadas. Entonces es una etapa que solemos disfrutar mucho más que el primer trimestre. Y seguimos igual un poco confundidas, pero ya no extremadamente confundidas
estamos más a gusto de cierta forma con el embarazo y ya luego de ahí, de todo ese hermoso romance, pasamos al último trimestre que lo llamo el no veo la hora. Estamos muy felices, dichosas, disfrutándonos este proceso. No obstante, empezamos a sentirnos cansadas, como que bueno, ya estuvo bueno cuando va a nacer, y sobre todo después de que superamos las 37 semanas, que es ese tiempo en que nos dicen que la gestación está a término, eh, y que ya estamos esperando que empiece, que inicie el parto, entonces uno no ve la hora de que nuestro hijo nazca. Y en ese tercer trimestre también empiezan entonces a preguntarnos, ay, ¿cuándo van a nacer? ¿Y será que esta semana ya fue? ¿Será que es el martes? ¿Será que se va a coincidir con el cumpleaños de Sutano? Bueno, empieza como todo el mundo también alrededor de esa expectativa del nacimiento de tu bebé. Entonces esos son los 3 trimestres. Y precisamente con eso que te estaba contando, de esa expectativa que hay, vamos a hablar ahora de ese concepto de la fecha probable de parto. ¿Qué es la fecha probable de parto? Simple, sencilla y llanamente es el día en que se estima que estás cumpliendo 40 semanas de gestación, o sea, la duración promedio de un embarazo. Nada más. Eso es todo. Es la fecha en que cumples 40 semanas. No es el día en que sí o sí tu bebé debe nacer. No es un ultimátum y si tu bebé no nació ese día que estaba estipulado, entonces ya todo está mal. Es muy importante este concepto tenerlo claro. Y a veces uno diría, bueno, pero ¿por qué confunde? Y la verdad es que sí confunde. Por ejemplo, mira, cuando yo hacía control prenatal, no sé si a ti te ha pasado, o sea, tu caso, o hayas conocido algo similar, a veces en las consultas de ingreso recibía pacientes que cuando uno les estaba interrogando sobre sus antecedentes me decían como que su bebé había nacido antes del tiempo. Y eso en mi mente médica se interpreta como que ese bebé había sido prematuro. Entonces, cuando empiezo a indagar antes del tiempo para esa colega es porque nació antes de la fecha probable de parto. Y un bebé que nace antes de las 40 semanas, pero después de las 37 semanas es un bebé que nace a término, nace dentro de los tiempos esperados de duración para completar ese proceso de maduración del que te hablaba al inicio. Listo. Y también genera un poco de confusión cuando nos vamos acercando a esas 40 semanas y aún el bebé no ha nacido. Cuando uno llega a la semana 37, entonces nos dicen, listo, tu gestación está a término. Y uno dice, a partir de este momento, cuando bebé lo decida, eh, nacerá, a menos que haya alguna condición que te beneficie a ti o a tu bebé de que el embarazo no se desencadene de forma espontánea y que vamos a ayudarlo a nacer. Entonces, desde las 37 tú estás esperando 38, nada, 39, nada, y se va acercando y llega la semana 40, como teníamos esa fecha así tatuada, fecha probable de parto. Mi fecha probable de parto era 25 de junio, mi hijo nació 24 de junio, o sea, casito. Entonces ahí empezamos a veces a consciente o inconscientemente a sentir que es que se nos está pasando el tiempo y que si nuestro bebé no nace en ese día en que estaba estipulado, entonces ya no va a tener más chances de nacer. Y eso la verdad no es cierto. Todo va a depender de tu contexto, de tus circunstancias, si hay que tomar decisiones para ayudarlo a nacer. O podemos seguir esperando semana 41 para finalizar el embarazo o para que se desencadene de manera espontánea. Entonces, conclusión, la fecha probable de parto es el día que cumples 40 semanas, nada más. ¿Y por qué es importante de pronto definir esas 40 semanas? Bueno, básicamente es como para tener una orientación, ¿cierto? Es como una orientación porque en esa semana 40 hay que tomar decisiones y que no siempre la decisión va a ser finalizar el embarazo porque ya entendimos que hay un tiempo que todavía podemos seguir esperando, obviamente dependiendo del contexto, pero también es importante porque el seguimiento o el acompañamiento que se haga a la gestación
A partir de las semanas 40 también cambia un poco, las emociones cambian un poco, digamos que el acompañamiento médico también varía un poco, va a ser de pronto más seguido, más estrecho, tenemos que estar mucho más atentas a las señales de bebé, a cómo tú te sientas, a cómo van transcurriendo esas semanitas posteriores hasta el momento del parto. Entonces, básicamente es eso, es un punto de referencia, no es un ultimátum. Déjame saber en los comentarios cuándo es tu fecha probable de parto, cómo te sientes al respecto. Y aquí te quiero dar un consejito y te voy a contar algo que a mí me pasó y que si pudiese retroceder el tiempo lo cambiaría. Cuando yo estaba en embarazo, mi fecha probable de parto, como te dije, era 25 de junio, mi hijo nació el 24, pero yo, cuando me preguntaban, porque eso es una cosa, las personas tienden mucho a preguntar, ¿para cuándo está el parto? O sea, por esa fecha. Y uno ahí empieza como a hacerse la idea, no, si yo respondía para el 25 de junio, entonces estaban como a la expectativa de la fecha. Pero en mi caso, yo no decía que para el 25 de junio. Yo decía, a partir del 4, cuando él quiera. O sea, yo fijaba el día en que cumplía 37 semanas. Y eso para mí fue un error. Fue un grosso error porque mi entorno entendía que el 4 iba a nacer. Entonces, ya te conté que nació el 24, o sea que nació de cuántas semanas, 39 semanas más 6, o sea, prácticamente casi llegando a la semana 40. O sea que cuánto tiempo pasó desde el 4 de junio hasta el 24, varias semanitas, ¿cierto? Aproximadamente pues 20 días. Entonces, eso fue un problema. Fue un problema porque, claro, llegó el 4, nada, llegó el 5, nada, llegó el 8, nada, llegó el 10, nada. Yo tranquila, yo no estaba realmente pues como angustiada por eso, pero sí podía notar como la presión del entorno, sobre todo mi familia que vivió en otra ciudad, mi mamá, mis tías, entonces eso era como la llamadera y como así, como que no ha nacido, cómo es posible, ¿cierto? Entonces eso a mí ya llegó un punto en que sí empezó a generarme un poco de ansiedad, incluso tuve como que bloquear un poquito la comunicación con mi familia, me acuerdo en esa época, porque ya no me hacía bien. Yo con 38 semanas más 5 días, como de la 39 en adelante, no me hacía bien. Y eso a veces ocurre por eso, porque tenemos una connotación de los tiempos como si fuesen sentencias. Y realmente todos estos tiempos, todas estas fechas, incluso la misma edad gestacional, son estimaciones, son parámetros, herramientas que nos ayudan, que nos orientan, que nos facilitan un poco cómo movernos en estos procesos. Sin embargo, no son, como digo yo, última palabra. Entonces, el consejo que quiero darte es que te grabes tu fecha probable de parto, pero que no la interiorices como un ultimátum y procura no darla exacto cuando te pregunten. Entonces tú puedes decir como, bueno, ahí vamos, yo pude haber dicho, no, para junio, si Dios quiere, finalizando junio, y quizás hubiese generado como menos expectativa y menos presión por parte de mi entorno cercano. Listo. Bueno, entonces ya hablamos de semanas, ya hablamos de trimestres, de fecha probable de parto. Ahora, ¿por qué a veces no cuadran las cuentas? ¿Te ha pasado? Tu fecha probable de parto la tienes súper clara, tienes súper claro tu edad gestacional, o hay algo ahí todavía como que no te termina de cuadrar porque tú dices, pero es que cómo puedo tener tantas semanas y que yo sé que yo estuve con mi pareja tal día, y entonces a veces puede pasar eso, ¿cierto? Y también a veces puede pasar que te hacen una ecografía y la ecografía dice que tienes más tiempo o menos tiempo del que presuntamente inicialmente te habían calculado antes de tener ecografía. Entonces vamos a intentar responder o entender medianamente por qué a veces no cuadran las cuentas. Para entender por qué a veces no nos cuadran las cuentas, entonces necesitamos partir de cómo se sacan las cuentas. Y aquí es importante diferenciar que una cosa es la edad concepcional y otra cosa es la edad gestacional.
Y usualmente cuando medimos la duración del embarazo, lo que medimos es la edad gestacional, no la concepcional. ¿Eso qué significa? Entonces nosotros tenemos un ciclo, ¿verdad? Que tiene una duración variable, pero que se suele simplificar en que dura 28 días. Esto no es cierto, porque no todas las mujeres tenemos un ciclo de 28 días, pero para fines educativos vamos a tomar el ciclo de 28 días. Y a la mitad del ciclo, es decir, al día 14, ocurriría estas clases, hago la cuña aquí que se me ha trabado la lengua, yo las grabo 100% en vivo, sin ediciones, para que tú las disfrutes en diferido. Entonces ahí, por eso se me enredó la lengua. En el día 14 ocurriría la ovulación. Una vez que ocurre la ovulación, ese óvulo estaría ahí pues como expectante si ocurre contacto, encuentro con la célula masculina del espermatozoides y se produce el embarazo. Si no hay embarazo, entonces eh, se continúa el ciclo y volveríamos nuevamente a sangrar. Entonces, el ciclo, ¿cuándo inicia? Inicia, o el día 1 del ciclo, inicia con el sangrado menstrual. Cuando a ti te preguntan la fecha de la última menstruación, la respuesta es el día que inició el sangrado menstrual. Y este ciclo, que está liderado por las hormonas, digamos que paralelamente están ocurriendo cambios en dos lugares distintos. Uno por allá en tus ovarios, que es donde se está produciendo toda la parte de la primera etapa de la maduración de los folículos, de los óvulos que están dentro de los folículos, para que finalmente el óvulo ganador, el que completa todo el proceso, es el que es liberado, expulsado en ese proceso que conocemos como ovulación. Y mientras eso ocurre, entonces en el endometrio se está produciendo una descamación, se está perdiendo ese endometrio por un embarazo que no sucedió. Más o menos eso es lo que ocurre, ¿cierto? Y ya luego, después de la segunda mitad del ciclo, o sea, después de que ocurre la ovulación, en el útero, el endometrio empieza a prepararse para recibir al bebé, en el hipotético caso que eso suceda, y si no sucede, entonces el endometrio se pone triste y vuelve y se descama en la menstruación, ¿cierto? Yo aprendí de un profesor en la facultad que la menstruación era nuestro útero derramando lágrimas de sangre por un bebé que no había sido concebido. Entonces, eso era su forma, pues, como de decirlo. Entonces, eso en términos, digamos, como generales, esta clase no se trata de ciclo menstrual, pero eso es lo que sucede. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando hablamos de edad gestacional, el punto de partida, el punto de referencia que tomamos es la fecha de la última menstruación, no la fecha de la concepción. La fecha de la concepción, determinar la fecha de la concepción, no es fácil, porque la concepción no equivale al día en que tuvimos el encuentro con nuestra pareja. No equivale a ese día. ¿Por qué? Porque saber exactamente el momento en que ovulamos, el momento exacto y preciso, es muy difícil. Podemos acercarnos si tenemos un conocimiento del comportamiento de nuestros ciclos y de ciertos cambios que ocurren en nuestro cuerpo dependiendo de la fase del ciclo en la cual nos encontremos. Podemos acercarnos, ¿cierto? Sin embargo, no podemos decirlo con certeza cuando ovulamos y tampoco podemos decir con certeza cuándo se unió el óvulo con el espermatozoide, porque aparte de que la ovulación no es exactamente el día 14, porque todos los ciclos no son de 28, sino que hay como una ventana, que es lo que conocemos como la ventana del periodo fértil. El espermatozoide es una célula que tiene una vida entre 3 a 5 días y el óvulo entre 2 a 24 horas. Entonces, poder saber con exactitud cuándo se unió el óvulo con el espermatozoide es muy difícil. Cuando la gestación se está dando, digamos, de manera espontánea. Si es por técnicas de reproducción asistida, pues en esos casos
sí se podría estimar, digamos, como con mayor acercamiento ese momento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de edad gestacional, entonces nos referimos al tiempo de embarazo calculado desde la fecha de la última menstruación. ¿Por qué? Porque se necesita un estándar, ¿verdad? Y ese, digamos, que puede ser un punto de referencia más fácil de identificar, más fácil de recordar por las mujeres para que podamos hablar un mismo idioma. O sea, que a la edad que tú le calculas a tu bebé, si tomas en cuenta más o menos la fecha en la que pudo haber sido eh, creado, en la fecha en la que se dio ese encuentro, entonces tú puedes llegar a sentir cuando te dan tu fecha de edad gestacional que las cuentas no te cuadran, ¿cierto? Porque por edad gestacional te va a dar un tiempo mayor. Generalmente la edad concepcional, que serán las cuentas que tú sacas, van a ser 2 semanas por debajo de lo que te están diciendo de edad gestacional. O sea que si a ti te dicen que tienes 8 semanas de, de embarazo por edad gestacional, para ti no son 8 semanas, sino 6. Entonces ahí es donde a veces las cuentas no nos cuadran. Eso queda claro. Entonces lo que calculamos es edad gestacional. Entonces digamos que nosotros tomamos como se toman como esas 2 semanas donde todavía no hay bebé, todavía no hay unión de óvulo con espermatozoide, como un proceso, un periodo, digamos, de preparación, por si acaso llegase a ocurrir, listo. Y ya la edad concepcional sí tiene más fines desde el punto de vista investigativo, para todo el tema pues de la descripción de la embriología, el desarrollo del bebé, etc. Listo. Pero en la clínica cuando te hablan de edad gestacional es el tiempo que tienes de embarazo tomando como referencia la fecha de la última menstruación. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la edad gestacional cambia con la ecografía o aquí entonces cómo entra el juego la ecografía? Bien, resulta que esa fecha de la última menstruación, que es el punto de referencia que tomamos para calcular la edad gestacional, no siempre es confiable porque va a depender precisamente de cómo sea el comportamiento de tus ciclos, si eran ciclos regulares, o eran ciclos irregulares, si estabas empleando tratamiento con pastillas anticonceptivas, con métodos hormonales, eso en los 3 meses anteriores, eso puede alterar esa fecha, hacerla que esa fund no sea confiable. Listo. Y también es posible que tú no sepas, no te acuerdes, ¿cierto? Hay casos de mujeres que me dicen que yo no me acuerdo, precisamente porque los ciclos eran irregulares o porque no llevábamos bien como la cuenta de la fecha, ¿cierto? No todos los embarazos son planificados. Generalmente estas confusiones surgen cuando los embarazos son muy planeados, muy planificados o cuando tenemos mucho conocimiento de nuestro ciclo. Pero aún así no siempre es claro este dato. Entonces, uno de los objetivos de la ecografía es ayudar a determinar la edad gestacional, pero no de todas las ecografías que nos hagamos durante el embarazo, que son varias ecografías y cada ecografía tiene como un objetivo, tiene unas indicaciones, hay cierta información que estamos buscando en esas ecografías. Entonces la ecografía del primer trimestre tiene como objetivo determinar la edad gestacional. Es la más confiable y se determina a partir de la medición de la longitud cráneo-caudal o cefalonalgas. O sea que pueden medir al bebé, así como ves aquí en la gráfica, de punta a punta en primer trimestre. Si tú te haces una ecografía en segundo trimestre, en tercer trimestre, el objetivo de esas ecografías no va a ser determinar edad gestacional. Entonces puede, porque casos se ven, que te haces una ecografía y entonces te colocan edad gestacional o embarazo de 25 más 2 semanas por ecografía del primer trimestre o por fecha de la última menstruación, o sea, la que concuerda con los cálculos que tú ya vienes sacando. Pero te confunden diciendo edad gestacional de tanto más tanto, un tiempo diferente por biometría actual. Cuando eso aparece,
que no debería aparecer, están diciendo que están calculando el tiempo estimado de edad gestacional de tu bebé con base en las medidas de otros parámetros distintos a la longitud cefalocaudal que ya no es posible medir en los siguientes trimestres. Simplemente eso. Ahora, si tú no tienes ecografía de primer trimestre, entonces, y no recuerdas tampoco la fecha de tu última menstruación, vamos a utilizar la ecografía más temprana que te hayas podido hacer, independientemente de la edad gestacional que tengas en ese momento. Entonces, si estás en segundo o en tercer trimestre, es tu primera ecografía, pues va a ser lo más cercano que tenemos para estimar el tiempo de gestación, pero va a ser el menos confiable. ¿Listo? Entonces, aquí todo esto es un tema como de estimaciones, de probabilidades, y por eso a veces como que sí, como que no. ¿Qué es lo verdaderamente importante y es el mensaje que quiero que te lleves en esta clase? Que conocer la duración de tu gestación, conocer tu edad gestacional, va a ayudar y va a orientar en la toma de decisiones para todos y en la forma de vivir y planificar el proceso. Y que debes de tener clara tu edad gestacional, ¿verdad? Y por encima de todo, basado en qué se está calculando esa edad gestacional. Hay veces que la edad gestacional por ecografía es exactamente la misma que por fecha de la última menstruación y eso está ok. Hay veces que la edad gestacional por ecografía difiere de la edad gestacional por la fecha de la última menstruación y en esos casos depende de qué tanto sea la diferencia, se va a establecer con cuál nos vamos a quedar. Cuando hay una diferencia grande, generalmente no. Lo que utilizamos es la ecografía, porque es el dato más objetivo si es la ecografía de primer trimestre. Entonces, si tú sabes cuántas semanas y cuántos días de embarazo tienes y que ese cálculo está basado en la primera ecografía o en la fecha de la última menstruación, eso es supremamente importante. De ahí en adelante, cuando te vuelvas a hacer ecografías, eso no va a tener por qué confundirte, ¿verdad? Y vas a entender que esa ecografía por la que se están basando, porque esa es otra, a veces en el primer trimestre también puede que tengas más de una ecografía, ¿cierto? Y puede que esas ecografías tengan también algunas diferencias en días en relación a la edad gestacional. Entonces, cuando tú tienes la claridad de si están tomando como referencia para el cálculo de la edad gestacional la ecografía y tienes varias en el primer trimestre, ¿cuál de esas es por la que se están guiando? Y esa va a ser la que vas a tomar como patrón de referencia cuando vayas a las siguientes ecografías. Y ya con eso, digamos que va a ayudar a que haya un mejor seguimiento y menos confusión en todas estas estimaciones de fecha. ¿Listo? Bueno, mi querida colega, esto es lo que tenía para compartirte sobre las cuentas en el embarazo. Espero que hayas de pronto aclarado un poco más este tema. Si hay algo que no te haya quedado claro, que nos quieras compartir, recuerda, déjamelo saber en los comentarios y nos estamos viendo entonces por aquí en una próxima clase. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.